El catolicismo es indudablemente una de las corrientes religiosas con mayor arraigo y expansión a nivel mundial, contando hoy día con más de 1.000 millones de fieles repartidos en todos los rincones del planeta. Su historia, que se extiende por casi 2000 años, está llena de momentos definitorios que han moldeado no solo la estructura y doctrina de la Iglesia Católica, sino también el curso de la historia humana. Esta narrativa busca explorar, de manera cronológica, los eventos y figuras clave que han definido el catolicismo desde sus inicios hasta la actualidad. El punto de partida de esta inmersión en la historia católica es, sin duda, la figura de Jesús de Nazaret. Nacido en Belén de Judea entre los años 6 y 4 a.C., durante los reinados de Herodes el Grande en Judea y el emperador romano Augusto, Jesucristo no solo es central para el cristianismo en su conjunto, sino que es la piedra angular del catolicismo. Según la doctrina católica, Jesús es la encarnación de Dios, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, haciendo de él una figura con una naturaleza divina y humana, un concepto conocido como la hipostática unión de dos naturalezas en una sola persona. El catolicismo sostiene que fue Jesús quien fundó la Iglesia Católica Romana, la cual ha predicado el amor a Dios y al prójimo a lo largo de los siglos. Esta Iglesia basa su legitimidad en la vida, obra, resurrección de Cristo y en la autoridad apostólica transmitida a través de los siglos. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús, según los Evangelios, fue su bautismo por Juan el Bautista en el año 28 después de Cristo, que marcó el comienzo de su misión pública. Después de 3 años de predicación, enseñanzas y milagros, la crucifixión y posterior resurrección de Jesús consolidaron los fundamentos sobre los que se erigiría el cristianismo y, por ende, el catolicismo. Durante estos años, Jesús eligió a 12 apóstoles, cimentando así las bases de su Iglesia. Pedro, uno de estos 12 apóstoles, es reconocido dentro del catolicismo como el primer papa, una figura que, según el Evangelio de Mateo, fue designada por el propio Jesús para guiar su Iglesia. La expansión del cristianismo comenzó en Jerusalén y se extendió rápidamente a través del Imperio Romano y más allá, a pesar de las intensas persecuciones que enfrentaron sus seguidores. Durante los primeros 3 siglos después de Cristo, la Iglesia primitiva se estructuró en comunidades que, a pesar de la adversidad, lograron mantener viva la fe. En estas comunidades, que celebraban sus ritos en casas particulares, se comenzaron a formar las jerarquías y estructuras eclesiásticas que más tarde caracterizarían al catolicismo. El cristianismo, inicialmente visto como una secta dentro del judaísmo, comenzó a diferenciarse claramente durante el primer concilio de Jerusalén alrededor del año 50 después de Cristo, donde se debatió el papel de los gentiles y la ley judía dentro de la nueva fe. Pablo de Tarso, uno de los principales difusores del cristianismo entre los gentiles, jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo al despojarlo de ciertos rasgos exclusivamente judíos y promover una fe más inclusiva, que eventualmente se conocería como catolicismo. En el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino y la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, el cristianismo obtuvo legalidad y fue progresivamente adoptado como la religión del Imperio Romano. Esto marcó el inicio de una era de crecimiento y consolidación institucional para la Iglesia. El primer concilio de Nicea, convocado por Constantino en el año 325, fue crucial para definir aspectos doctrinales clave, incluyendo la naturaleza divina de Cristo y la relación entre el Padre y el Hijo, estableciendo así las bases teológicas que diferenciarían al catolicismo de otras corrientes cristianas. Este concilio también resultó en la creación del Credo de Nicea, un texto que hasta el día de hoy se recita en las misas católicas alrededor del mundo, reafirmando las creencias fundamentales de la fe. El crecimiento del catolicismo continuó con la fundación de la primera Iglesia católica oficial en Roma en el siglo IV, bajo el auspicio del emperador Constantino,
Este establecimiento no solo solidificó la presencia del catolicismo en el corazón del imperio, sino que también marcó el comienzo de una serie de construcciones de basílicas y otros lugares de culto que servirían tanto como centros religiosos como políticos. La Basílica de San Pedro, construida sobre la tumba del apóstol Pedro, se convirtió en un símbolo poderoso de la continuidad apostólica y de la autoridad de la Iglesia católica. A medida que el Imperio romano se enfrentaba a su eventual declive, el catolicismo no solo sobrevivió, sino que floreció, convirtiéndose en una institución clave en la preservación del conocimiento, la cultura y la estabilidad social a través de la Edad Media. Durante este período, la Iglesia no solo era un centro espiritual, sino también un centro de poder político, lo que a veces llevaba a conflictos tanto internos como externos. El año 1054 marcó uno de los momentos más críticos en la historia del catolicismo con el Gran Cisma, cuando las diferencias doctrinales, rituales y políticas resultaron en la ruptura formal entre la Iglesia Católica Romana en el oeste y la Iglesia Ortodoxa en el este. Este evento subraya cómo las tensiones internas pueden llevar a divisiones profundas que repercuten a lo largo de los siglos. El catolicismo también se vio profundamente impactado por la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, iniciada por Martín Lutero en 1517. Esta reforma cuestionó muchas de las prácticas de la Iglesia católica, incluyendo la venta de indulgencias y la autoridad papal. La respuesta de la Iglesia católica, conocida como la Contrarreforma, fue promulgar el Concilio de Trento, que clarificó y reafirmó muchas doctrinas católicas y reformó prácticas eclesiásticas para abordar las críticas de los reformadores. El Concilio de Trento fue fundamental para la modernización de la Iglesia y para establecer estándares de educación y conducta para el clero que serían vitales para su resiliencia y adaptación en los siglos venideros. Asimismo, este concilio jugó un papel crucial en la estandarización de la liturgia y la consolidación de la estructura jerárquica de la Iglesia, elementos que son característicos del catolicismo romano hoy en día. En los siglos posteriores, el catolicismo continuó expandiéndose geográficamente con el descubrimiento de América y la colonización europea, donde misioneros como los jesuitas llevaron la fe a nuevas tierras y culturas, a menudo mezclando el cristianismo con las creencias locales para facilitar la conversión de los pueblos indígenas. Este proceso no solo transformó las sociedades en América Latina, sino que también enriqueció la propia Iglesia católica con nuevas formas de devoción y práctica. Hoy, el catolicismo se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades en un mundo globalizado donde las cuestiones de fe se cruzan cada vez más con cuestiones de derechos humanos, justicia social y diálogo interreligioso. La Iglesia continúa siendo una voz potente en debates globales sobre temas como la pobreza, la paz y la ética ambiental. En resumen, la historia del catolicismo es una narrativa de fe, expansión, conflicto y adaptación. Desde las humildes enseñanzas de Jesús de Nazaret hasta su posición como una de las mayores religiones del mundo, el catolicismo ha jugado un papel indiscutible en la configuración de la historia y la cultura humanas. Si te ha interesado esta exploración de la historia del catolicismo y deseas profundizar más, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido que enriquecerá tu comprensión y apreciación de esta fe milenaria. No olvides activar las notificaciones para no perderte nuestras actualizaciones. Comparte este video con familiares y amigos y juntos continuemos aprendiendo sobre nuestro pasado para construir un futuro mejor.